Ya no estaba grabando, Dios mío. Qué pena con ustedes. Entonces, presentar fuera de la fecha, si sea por un día, que aplica también para las ineficacias cuando pago tarde. Que si yo presento ineficacia, no es que yo presente hoy y la declaración la pague mañana. Eso no es ineficacia porque yo tengo 2 meses para pagar la retención en la fuente. Entonces, eso no es una ineficacia, eso está dentro del tiempo estimado para pagarla. ¿Qué es ineficacia en la retención? Que yo pague después de los 2 meses, así sea por un día. Yo si pagué después de medianoche, el último día que tenía plazo, pues ni modo. Y los 30 días son 30 días calendario, no son 30 días hábiles. Le puede caer un domingo si quiere, porque ya me pasó con una declaración, no es que se vencía el domingo, entonces tocó pagarla el sábado, porque pues el domingo no trabajan. Páguela el sábado para que no tenga problemas. O si le cae en un festivo, no importa que le caiga en un festivo, nada que hacer. Desde la fecha que se venció hasta la fecha que se va a presentar. Si es una ineficacia, pues de la fecha que se venció hasta la fecha que la va a presentar, porque esa ineficacia que usted no pagó o que pagó tarde, fuera de la fecha de la retención de los 2 meses, entra como si usted no hubiera presentado. O sea, a nadie le puede aparecer la deuda, si usted la quiere ver, le va a aparecer en la torta que usted la debe. Pero usted va a hacer el pago y puede liquidar los intereses si quiere, pero nada que hacer, tiene que presentarlo con sanción. ¿Y la sanción hasta cuándo va? Hasta cuando usted vuelva, cuando usted corrija la ineficacia y la pague de una vez. Entonces, desde esa fecha hasta el momento que la vaya a presentar, o sea, que haga de cuenta que la que usted ya presentó y pagó así, hubiera sido después de los 2 meses, se perdió. Es como si no existiera. Así le aparezca en la torta de la DIAN. Para que tengan en cuenta. ¿Qué debe hacer en ese caso? Entra y hace una corrección a la declaración de retención. Liquida sanción por extemporaneidad, no por corrección, porque ahí no está cambiando nada de la declaración. Solo que pues, como no la bajan del sistema, no la puede volver a presentar de nuevo, entonces tiene que hacer una corrección para liquidar esas ineficacias. ¿Entendido lo del 5 y lo del 10? Entonces, 5% voluntario, el 10% no voluntario, cuando ya la DIAN me dice, lo emplacé. Cuando no hay impuesto, voy por ingresos, o cuando no hay ingresos, miro patrimonio. El 5% o el 10% del impuesto a cargo por mes o fracción de mes. Ingresos cuando no me resulta impuesto a pagar. Entonces, por eso a veces es mejor que en la declaración me dé un poquito de impuesto a pagar. ¿Qué pasa si tienes saldo a favor? Pues no hay impuesto a cargo, entonces ¿qué voy y reviso? Ingresos. Cuando no hay ingresos, pues ¿qué me revisan? El patrimonio. Entonces, eso aplica más que todo para la renta, porque pues cuando usted no tiene ingresos y no tiene impuesto en un IVA y no tiene nada que arrastrar, pues usted no presenta la declaración porque no es obligatoria, ¿verdad? Lo mismo con la retención en la fuente. Si no tiene ingresos para hacer autorrenta y si no tiene retenciones que hizo, pues no presenta la declaración de renta, de retención en la fuente, ¿verdad? Entonces, más que todo para la renta. ¿Cuándo aplica una corrección? Entonces, el artículo 644 dice que son correcciones. ¿Qué pasa con una corrección? Cuando hay cambios en el impuesto. Ahora es que yo corrigí una declaración de renta porque le corregí el patrimonio. Me sale un letrero que dice que debo liquidar sanción por corrección. Bueno, que debo liquidar sanción. No debe liquidar sanción porque pues no está corrigiendo el impuesto. Solamente aplica corrección cuando yo hago cambios en el impuesto. De manera voluntaria porque la DIAN me dice, venga, es que usted le encontré que tiene más ingresos de los que me declaró en la declaración, me puso en la declaración de renta. O lo que le pasó a Leila. Tiene unos ingresos de más y eso no son los ingresos que tiene acá y resulta que tiene unos descontables que no se puede haber tomado, entonces pues ahora me tiene que pagar más impuesto. Pues liquide y sobre la diferencia pague el 10% cuando la DIAN me dice, venga, hágame el favor y corrija, revise, si de pronto usted tiene un error por allá, o llevo unas retenciones que no era, o me tomó un descuento que no tenía que tomarme, o me tomó un costo que no tenía que tomar, que no se podía tomar.
o tiene más, descubrió que tiene más ingresos, o usted tomó unos descontables que no puede tomar, entonces por favor corrija. Entonces yo lo mando a que me corrija voluntariamente. Entonces, en ese momento yo liquido el 10% sobre la diferencia de lo que me toque pagar de más. Si yo hago un cambio y hago un cambio para disminuir un saldo a favor o para disminuir el impuesto que tengo a cargo, como ya me pasó también con un cliente que hizo la declaración sugerida de la renta en la DIAN y le daba a pagar 2 millones de pesos. Me manda los documentos y digo, no, venga, es que me dice, no, es que me dio a pagar un montón. Yo hago la revisión y reduzco el impuesto a 600,000, pero pues ahí en ese caso no tiene que pagar sanción porque yo estoy disminuyendo el impuesto. La corrección y el 10% o el 20% cuando me emplazan es sobre lo que yo tenga que pagar de más o cuando yo disminuya un saldo a favor. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo un saldo a favor es que significa que tengo que pagarle más a la DIAN. Pues la DIAN en últimas me debe menos, entonces tengo que aumentarle, estoy digamos que en últimas subiendo el impuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy dejándole menos a la DIAN que por cobrar, ¿verdad? Por eso también debo corregir. Debo liquidar el 10% o el 20% cuando disminuye un saldo a favor. Cuando lo aumento no tengo que pagar sanción. No se preocupen por eso. Cuando no hay cambios o ajusto o el patrimonio, ¿hay sanción? Tampoco hay sanción. Pero si es por activos omitidos o pasivos inexistentes, esos constituirán renta líquida agravable. No es una sanción, es que se vuelven parte de la renta líquida y pues pagan el impuesto al 100% normal. Cuando aumento el saldo a favor, ¿hay sanción? No, no hay sanción. Cuando la inicial se presente, ojo, si yo presento la inicial tarde y aparte hago una corrección, o sea, presento la primera extemporánea, me llaman allá y me dicen, oiga, usted no me presentó la declaración de renta, usted presenta con lo que caiga, por salir de pronto del paso con lo que el cliente le mandó. Después de eso, el cliente le dice, ay, es que resulta que es que yo no le dije que había vendido un lote o le dijeron, le manda a una carta diciéndole que encontró una venta por allá de un activo que los ingresos no le coinciden y resulta que en ese momento que usted revisó la exógena no encontró la venta y el cliente tampoco nunca le dijo, pues tiene que hacer una corrección, ¿verdad? Pero adicional a eso tiene que liquidarle la sanción por extemporaneidad para esa corrección. ¿Por qué? Porque pues usted está corrigiendo una aclaración que presentó extemporánea, pues entonces al corregirla tiene que pagar lo que tiene que pagar de más la extemporaneidad porque pues tenía que haberlo pagado en ese momento. Como lo presentó tarde, pues tiene que liquidarle las dos sanciones, extemporaneidad y corrección. ¿Por qué? Porque presentó la primera tarde, entonces tenía que haberla pagado normal para que no liquidara la sanción por extemporaneidad. Entonces, cuando yo la presento la primera tarde y la corrijo después, tengo que pagar corrección y extemporaneidad. Los que estuvieron en la universidad y que de pronto vieron el tema de sanciones con los ejercicios que les hacían a uno en la universidad, a veces lo ponían y quiera uno, dos o tres sanciones dentro del mismo formulario. Ese es un caso de eso. Eso es donde aplica, digamos que dos sanciones. ¿Ven? Para que tengan en cuenta. Hola, una pregunta. Si me quedó claro. La extemporaneidad y la corrección se aplica cuando uno ya inicialmente ha hecho la presentación por extemporaneidad. En ese caso es que se vuelve a presentar la extemporaneidad y la corrección que uno vaya a realizar. Sí, yo presenté la primera tarde. Ahorita me llega un cliente con una aclaración de renta, entonces la presento porque está extemporánea. Pero resulta que yo la revisé y no le salió alguna información y él no me la dio tampoco. Después más adelante le llega una cartica diciéndole que pues debe ajustar algo porque no lo incluyó en la declaración de renta. De pronto algún retiro voluntario del fondo de pensiones que no le salió en el reporte y pues él nunca le mandó el soporte. Usted hizo su declaración de renta tarde, pero con los soportes que el cliente le envió, ¿verdad? En ese caso, cuando le envíe la DIAN a decirle, venga, es que listo, usted ya me presentó la declaración de renta, listo. Ahora le llega una carta diciéndole, venga, es que aquí encontré esta información que no me coincide. Por favor, corríjala.
Entonces, adicional a la sanción por corrección, debe liquidar extemporaneidad porque esa aclaración inicial se presentó tarde. Entendido, gracias. Guadalupe dice, por ejemplo, un IVA por solicitud de devolución de IVA por ingresos exentos. En el 2021 se presentaba cuatrimestral y también se va a corregir unos valores. ¿Serían las dos sanciones por extemporaneidad y por corrección? No, en ese caso, bueno, se presentaba cuatrimestral, pero se va a corregir. ¿Por qué? Porque se va a presentar a bimestral, ¿verdad? ¿Estás por aquí, Guadalupe? Era bimestral, tú la vas a pasar de cuatrimestral a bimestral. Vas a Sí, corregir. buenas No, en este noches. caso Hola, no Paola. aplican las dos. Ok. Solo aplica extemporaneidad porque la primera es como si no existiera. Eso pasa con las retenciones. Ah, bueno, Yo señora. puedo cambiarla porque pues ya esa aclaración quedó ineficaz. O sea, no existe, no es válida para efectos de nada. Ni siquiera te la pueden cobrar legalmente porque no existe como tal. O sea, la ineficacia sí te llaman y te dicen que tiene cárcel, entonces cuento, pero no te pueden porque no existe como tal el título para cobrarte. Porque pues ya está, digamos que no está válida en el sistema. Bueno, Tiene una entonces marca, pero no es válida. solo sería extemporánea ahí. Sería Pero solo mi extemporánea. duda es, para el año 2021 si había que presentar, era bimestral, eso no era ya para este año por esos ingresos exentos. Era para el 2022. Pero, o sea que Pero el año tenías que pasado, revisar 2020. 2021, era bimestral entonces, porque se va a solicitar IVA. Porque vas a solicitar IVA por bienes exentos, productor de bienes exentos, sí. Ah, ok. Porque los que presentan bimestrales son los de exentos, pero los que tienen derecho a devolución del IVA. Por eso están peleando el tema de los bienes exentos por la Pero pandemia. eso aplica para el 2021 también. Claro, si tú tuviste, tuviste bienes Sí, exentos en el sí. 2020 con derecho a devolución de IVA, en el 2021 tenías que haber presentado de manera bimestral, porque tienes esa condición. Y eso es lo que están peleando ahorita, a ver si se quitan esas sanciones. Sí, pero en el tema sobre todo el de los productos exentos por la pandemia, que ellos no les daban derecho a devolución, ellos solamente tenían derecho a arrastrar el IVA descontable, el IVA descontable que les iba quedando a favor, bimestre a bimestre o cuatrimestre. O sea que estos exentos, ejemplo, el tema que vamos es la venta de huevos. En ese Entonces, caso, si ustedes sí son bimestrales, por ley. por ley, o sea que no iría lo que vayan a aprobar ahora en la reforma. Puede ser que entren dentro de la colada, porque pues, pero pues eso depende de exactamente cómo que, porque pues ahí habla de que por el tema de la periodicidad, pero pues no especifica que por los ¿Quién? exentos de la pandemia o por los, sí, o por el tema de los días sin IVA también, que también quedaron ahí dentro de ese, digamos que dentro de ese rango, pero ellos no aplicaban a que fueran bimestrales porque ellos no piden devolución de ese IVA. Pero pues Ok. porque tenían exentos en el formulario y la DIAN los quiere clasificar en bimestral. Ah, bueno, Paola. Bueno, mil gracias. Pero puede ser que entren dentro de la colada porque pues ahí no están especificando exactamente cuáles. Ay, Él habla Dios de quiere. que las periodicidades, entonces pues Sí. Y la eso idea más es o que menos puedan entrar escuché varios. que como que el jueves ya preaprobaban o aprobaban. Sí, están en ese tema, entra al segundo debate, Segundo debate. la Ah, ok. plenaria. Entonces vamos a ver, pues por lo menos ya está dentro del texto que van a estudiar. Ujú. Entonces Ah, eso es bueno. una ventaja enorme, enorme, enorme. Sí. Ah, bueno, Pau, Pues mil los que gracias. tengan sanciones a la fecha, pues esperen a que suceda, a ver qué sucede, Sí, eso porque estoy más ya que ya pensando. salga la reforma, o sea, ya esperamos lo más, aguantemos lo que más podamos, o sea, estos días la DIAN va a estar, digamos que intensa con el tema, pero no se afanen, porque pues si eso sale, Ujú. pues eso Bueno, es una Pau, ayuda grandísima, muchas gracias. ¿vale? Entonces ya saben, corrección, solamente por cambios en el impuesto, porque yo lo aumente o porque disminuya el saldo a favor. Solamente. Si yo aumento el saldo a favor, no hay corrección.
Si yo bajo el impuesto a cargo, tampoco hay corrección. Si yo cambio el patrimonio, bajo así me saca el letrero, nada. Si yo solamente estoy cambiando un ingreso, pero finalmente no me sale impuesto a pagar, pues no estoy cambiando impuesto a pagar, sí, porque estoy cambiando ingresos o estoy cambiándole costos al cliente, pero finalmente no me da impuesto, no estoy cambiando el impuesto, pues finalmente no voy a tener que liquidar sanción, así en el sistema me salga que tiene que liquidar sanción. Ojo con eso, porque pues en el portal está diseñado para que me salga el letrerito, pero no por eso, no en todos los casos me va a aplicar la sanción por corrección, para que tengamos presente porque eso pasa. Y a veces me preguntan, Paola, es que ahí me sale el letrero, pero si usted no está cambiando nada, no tiene que poner ninguna sanción. Pau, aquí en el chat hay una pregunta y dice, Paola, ¿en qué formulario y cómo se liquida la sanción de formación exógena? Esa sanción se liquida en un formulario 490, en un recibo de pago, pero eso lo haces por usuarios no registrados. Y colocas el concepto, que en ese momento no tengo exacto cuál es el concepto de la sanción exógena, y simplemente más al pago, al banco y pagas. Esa no se puede pagar en línea porque pues eso no se genera, digamos, que por el usuario normal del sistema. Tienes que liquidarlo por usuarios no registrados y hacer el recibo, digamos que manual. Es como llenarlo a computador y imprimirlo, llevarlo al banco. Liquidar todo y colocar todo manual. Pero es un 490 como tal. ¿Me acuerdan? Porfa, les dejo les busco el concepto de la exógena para la sanción. Para que lo coloquen en el recibo. El 20% ya cuando la DIAN me dice, venga, usted no me hizo caso a las buenas, yo le dije que corrigiera, que revisara, le volví, le mandé carta y usted no hizo caso, entonces pues ahora yo le mando un emplazamiento, le digo emplazamiento previo para corrección. Liquídeme, pero págueme al 20%, no al 10%. Aquí, ojo, aquí no aplica el mes o fracción de mes. Aquí a veces me preguntan, Paola, y eso es el 10% y tengo que multiplicarlo desde que yo liquidé la declaración que la presenté hasta cuando la voy a corregir. No, ese valor sí es pleno, el 10% o el 20%, dependiendo de lo que le dé el aumento. No se multiplica por número de meses ni nada. Entonces no se preocupen. Obviamente no puede ser menos de la mínima. Mínimo, la sanción mínima. Por aquí Lorena está levantando la mano. Hola Paola, buenas noches. Hola Lore, ¿cómo estás? Bien, tengo una pregunta. Digamos que también aplicaría lo de esperar a ver qué pasa con el tema de la reforma, pues para hacer las correcciones de la exógena. ¿Tú crees que es prudente? Para la exógena sí hay que esperar, pero esto es para corrección de impuestos. Ya les cuento cómo es el tema de la exógena, porque son diferentes las sanciones para tasarlas y las bases son distintas también. Ah, ok, es que nos llegó un requerimiento de una empresa que omitió presentar exógena 2 años y entonces Sí, pues está pidiendo que la hagan. que la hagan y liquiden la sanción y la envíen y que den 15 días. Ok, sí. Pero pues esperemos a la reforma. O sea, la verdad que si eso pasa esta semana, mejor dicho, rindamos todos con champaña como lo de la Fórmula 1, yo creo, porque eso es un logro gigante. O sea, eso sería algo nunca antes visto y pues que lo hayan incluido en el debate ya entra un logro muy grande. Y pues son sanciones, no dice uno que no hayan sanciones, pero pues que sean mucho más aterrizadas, porque pues es que a ese paso van a acabar las empresas. Estamos en época de recuperación y pues no hay para tanto. Dice Elizabeth, yo liquidé una sanción por exógena, pero aparece el valor a pagar en la torta de la DIAN. Lo que pasa es que ustedes a veces hacen el pago y no queda aplicado de una vez. Entonces hay que esperar. Si ustedes ven que pasa el tiempo y no le han bajado el pago, pasen una PQR y que les digan a dónde envían, a qué parte de cobranzas envían la copia del recibo de pago o envían al funcionario que les aparece en la carta que les envían de control para que le envíen la sanción pagada.
y pues que les diga a dónde deben enviar para que se la bajen de cartera, para que no les aparezca ahí, porque pues no ha actualizado, digamos que el sistema, en caso tal que pase mucho tiempo. Más o menos cuántos días puede ser eso. O sea, si pasan Pues, 15 días y no han actualizado. cuando yo pago impuestos, a veces yo digo que por lo menos unos 5 días, y a veces se demora más. Por lo menos estos días se demora todo muchísimo porque el sistema está muy, muy malo. Pau, a mí se me demoró 2 meses para bajarme un pago. Imagínense. Es que eso a veces es... Ayer fue que me di cuenta que ya me la habían bajado. Después de 2 meses. Si una empresa ya pagó la sanción porque tenía, dice Ludi, porque tenía error en la exógena, ya no le aplicaría ninguna amnistía si salen estos días, no. No, los que ya pagaron las sanciones plenas con todas las reducciones, ya pues ya nada que hacer. La ley no es retroactiva, o sea, no es que los que ya me pagaron, entonces yo ahora les voy a devolver, no, pues ya pagó, nada que hacer. Pues nadie se esperaba que eso pudiera suceder, pues gracias a Dios nos pudimos unir y pues digamos que sacamos digamos que la unión hace la fuerza y sacamos ese tema adelante y que se pudo, digamos que hacer conciencia para que pues las sanciones eran un poco más aterrizadas. ¿Listo? ¿Dudas aquí con el tema de las correcciones? Ya saben, entonces, si no hay cambio en los impuestos, no hago corrección. Solo si lo aumento. Si cambio algún dato, no, que es que Paula me quedó faltando independiente, tengo que corregir y me toca pagar sanción. No. Sanción por no declarar. Ya ahí es cuando la DIAN me dice, venga, usted me dice, bueno, por acá Elizabeth nos está dando las coordenadas para el tema de del pago de la sanción exógena. ¿Qué pasa cuando la DIAN me dice, en qué caso me dice, le aplico una sanción por no declarar? Ya es porque me han mandado un pliego de cargos y la DIAN me dice, usted no me hizo caso ni a las buenas ni a las malas, a las buenas no tan buenas. Entonces ya definitivamente usted siguió omiso, me hizo caso omiso al emplazamiento, o sea, ni siquiera me pagó al 20% de la corrección, perdón, la extemporaneidad no me la pagó ni al 10, ni me pagó la corrección al 20, entonces pues ya definitivamente usted por todos los medios, entonces yo lo sanciono y le doy una sanción por no declarar. Entonces, en el IVA, ¿cómo aplica? Sobre el 10% de las consignaciones o de los ingresos del periodo o de la última declaración presentada. Por eso no hay que dejar llegar a estos avisos, digamos, que nos dan previos hasta esas instancias, que en el IVA, con el tema del IVA, que ya están mandando las cartas cuando no hacen la declaración del IVA. Usted no la hizo, volvieron, le mandaron, usted no la hizo, pasaron todo el año y le mandaron las cartas y usted hizo caso. Pues ya ni al 10, ni al 20, ni a nada. Sanción por no declararle, mandando pliego de cargo, le dicen, vea, ahora le aplico. Si fue un IVA, le dicen el 10% de las consignaciones, entonces ellos tienen allá el dato de las consignaciones. Sus consignaciones fueron tanto. O de los ingresos del periodo, porque ya saben usted cuánto facturó electrónicamente. O de la última declaración de IVA presentada. Ah, pues si la presentó hace 2 años y tenía ingresos de 200 millones en el último año, de todas las declaraciones que haya, la última que haya presentado, pues lo sancionan por eso. Si ustedes han visto en el tema del ICA también, aquí me salgo un poquito de contexto de los impuestos nacionales, pero esta también pasa con el tema del ICA. Cuando usted no declara y usted no hace caso, lo emplazan, le dicen que lo sancionan y las sanciones son por las consignaciones o por los últimos ingresos declarados. Entonces, por eso es que esas sanciones son tan crudas. No hacer caso, digamos que a los llamados previos es supremamente grave. En la retención en la fuente, pues como ahí no tengo ingresos, pues ¿qué me dice? El 10% de qué? De los pagos que yo realicé por el banco, que también tienen el dato, o de los cheques girados cuando pues no manejan transferencias o pagos bancarios y giran cheques, o de las retenciones de la última declaración de retención en la fuente presentada. Entonces, ojo porque pues si son empresas con buenas retenciones,
le pueden dar una sanción bien grande. En la renta, aquí se me fue retención no es. El 20% de las consignaciones o el 20% de los ingresos de la última declaración de renta presentada. Entonces no hice la renta, hice caso omiso, el señor no la quiso presentar y resulta que tuvo, no sé, unos ingresos muy buenos en la última declaración presentada. Pues le van tasando sobre el 20% y es dura la sanción por no haberla al menos hecho extemporánea, que era el 5% por cada mes. Esta ya le sale más cara. Entonces, ¿qué sale más caro? Hacer caso omiso a todas esas, digamos que, llamados previos para declarar. Entonces, tenemos extemporaneidad, corrección y no declarar. No declarar es, digamos que está derivada de la sanción por extemporaneidad. Cuando ya no me dicen ni una, ni dos, ni tres, sino que me llaman y no hago caso, pues ya entra es por no declarar. La corrección si es con un emplazamiento y me dicen, vea, emplazamiento por corregir, no corregir al 10 o al 20. Listo. Pero ya la de no declarar es cuando ya yo digo, no la declaro, no la hice, ni el IVA, ni la retención, ni la renta, ni nada. Para el tema de los impuestos. Por aquí alguien me levantó la mano. Buenas noches, Paola. Es para hacerle una pregunta. A mí me pasa mucho que los declarantes de renta se les pasa la fecha, ¿cierto? Y Sí. después de la fecha no pagan. Entonces dicen, ¿qué problema tengo yo si no presento la renta y recibió notificación de que tenía que presentar? Pues yo la respuesta que les doy es que pues es voluntario declarar la renta y pagar la sanción, ¿cierto? Sí. Y, o si no, esperar que le lleguen requerimientos, ¿cierto? Sí, claro, ahí cuando, o sea, digamos que el proceso es primero te llaman y dicen acción de control, entonces liquidas al 5% de extemporaneidad. Ya si la DIAN te dice, no, tú no me hiciste caso por las buenas, o sea, tú voluntariamente, entonces ahora yo te digo que te voy a emplazar, como que te doy otro castigo, pero otro chancecito para que te salga más barata, para que lo hagas, digamos que ya con constreñimiento, como dice ahí, ya como que te inducí a que la presentaras, ya porque te tocó, entonces ya no te doy el 5% por mes, sino al 10% por mes. Y ya si ninguna de las dos llamados lo hiciste, pues ya te den plazo por no declarar. Pero aquí solamente liquidas la de no declarar, aquí no vas a liquidar no declarar, sanción por no presentar, más extemporaneidad. No, aquí sí simplemente dices liquida sanciones por no declarar. Pero ya esa es la última instancia. Como digamos que primero te puede liquidas al 5, si no haces caso al 10, y si no, pues pasas ya a unas sanciones por no declarar. Entonces, ya no es extemporánea, sino te emplazo por no presentarme en la declaración, por no haberme hecho caso, para no haber atendido todos mis llamados y todas mis alertas. Como cuando usted va al tránsito, tiene una multa de tránsito, le dicen, si usted hace el curso, se la rebaja al 50, pero usted por cosas de la vida no va al curso, pues ya nada que hacer, le tocó pagar al 100% completa. Y ya si usted no la pagó tampoco, pues de pronto hasta lo embargan, pues digámoslo así. Ese sería el proceso, ¿verdad? Gracias. Las sanciones por exógena. Entonces, esas son para los impuestos nacionales. IVA, retención, renta, ¿verdad? Ya el tema de la exógena es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Tengo extemporaneidad, pues por presentar la información exógena, así sea un día tarde o porque la pasé después de la medianoche, ese día, un formato, lo que sea, me sancionan. Dice el 3% de qué? De las cifras no reportadas, que yo no reporté, del total de lo que yo no reporté. Entonces, que no reporte las retenciones, pues cuánto me suman las retenciones y pues obviamente taso el 3% por extemporaneidad. Que me tocaba reportar, no sé, me toca sumar el IVA descontable, el IVA generado,
las ventas, las retenciones, me toca sumar la cartera, los proveedores, porque la pasé toda tarde. Pues tengo que sumar todos los formatos, la información que va en cada formato, siempre y cuando esa información no esté repetida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, las retenciones, tengo la base, porque reporto la base de la retención, supongamos. Entonces, esa base está metida, digamos, que en las ventas, pues ya no tengo que reportarla. O si en el IVA generado me toca reportar la base de las ventas, entonces pues ya no no sumo esa base porque ya reporté las ventas. Entonces, donde yo tenga información, digamos que repetida, no debo sumar esa base. Pero, por ejemplo, en el 10.1 sí tengo que reportar. Tengo que sumar las retenciones que yo hice, si hice IVAs, si tengo valores en el IVA mayor valor del gasto, si tengo compras, si tengo pagos deducibles, no deducibles, todo eso tengo que sumarlo y sacarle el 3%. En el caso, por ejemplo, que las personas presenten solamente el 10.01. Entonces, pues todo lo que yo tenga que reportar en el 10.1 lo sumo y sobre eso saco el 3% para liquidar la sanción por extemporaneidad. Que me preguntan mucho, Paola, ¿cómo saco la sanción de la exógena? ¿Sobre los ingresos? ¿Sobre qué? ¿Lo que tengo en la renta? Le digo, no. Esa sanción se tasa es por cada formato lo que tuviera que yo que reportar. Ahora, las que están llegando también en este momento, que no se habían visto, que son las del corrección. Entonces, ¿qué debo corregir? ¿Qué sanción aplico? Al 4%. ¿Y qué debo? Digamos que sanciones operan en ese caso. Corregir terceros, cifras, direcciones, que son las que le causan un daño y digamos que es, entre comillas, algo que la DIAN no va a poder saber. ¿Sí? Que porque usted le está poniendo mal una información, entonces con una dirección mala no puede ubicar al tercero, por así decirlo. ¿Verdad? Pero cambiar el dígito, cambiar, por ejemplo, de 13 a 31, eso no tiene sanción. Que la DIAN está mandando las cartas que corrija y que liquide sanción, es porque pues usted está corrigiendo, está haciendo solamente, pues en el sistema genera corrección, pero no está usted causando un daño como tal porque usted no está cambiando valores ni terceros ni nada. Usted no está cambiando nada, simplemente es un error de forma más no de fondo. Ojo con eso. Yo sé que muchos tienen el problema que les llegó que dice que era 13, que no era 31, sino era 13. Que es que no se encuentra en la base de datos del MUISCA. Pero pues usted no está cambiando un tercero. Simplemente no le dijo que era una cédula y era un NIC, pues no lo tienen en el MUISCA, pero pues lo pueden ubicar de alguna otra manera porque usted tiene el dato y está bien, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta eso, el dato está bien, usted no está corrigiendo algo malo, algo que esté mal de forma, perdón, de fondo, es de forma. ¿Por qué? Porque está cambiando el 13 por el 31 por el 13, pero pues eso, digamos que no tiene sanción. No está causando un daño y ahí en los que tienen el libro de la CIFUD de la exógena, muy claro dice que esas correcciones no generan sanción. En ese, digamos que es uno de los casos en los que no opera una sanción porque pues no está causando un daño como tal a la entidad. ¿Preguntitas por acá? ¿Alguien con errores de ese tipo? Paola, yo tengo un caso con un cliente que fue que ellos hicieron el reporte de la DIAN, bueno, otros colegas habían hecho el reporte de la exógena, de los anticipos por 1.600 millones, por decirlo. Pero después, cuando se pusieron a arreglar como la contabilidad de ese año, se dieron cuenta que no era 1.600, sino que eran 600, no más, 600 millones de pesos. Sí. Y ellos van a hacer la corrección. En este caso, el porcentaje de la corrección, yo la debo aplicar por el valor que le voy a meter a ese formato o por el valor que va a quedar en realidad la información.
Por el O sea, valor por que los vas a corregir, 600 o solamente por los 600 que son reales. por los 600 que son reales, que es la información que vas a corregir, Ah, entiendo. sobre lo que vas a reportar, que vas a corregir. Ah, listo, perfecto. Vale, gracias. Así sea de menos. Así sea de menos. Ya la información, En este digamos, caso serían los 600 que es lo que yo voy a presentar Sí. real. Que es lo por que yo ejemplo, voy a... una persona metió costos y resulta que la empresa no tenía por qué meter el costo de ventas. Reportó el costo de ventas por error, pues al cambiarla, pues tiene que liquidar sanción por corrección, porque va a quitar ese costo de ventas, ¿verdad? Ujú. Entiendo. Listo, gracias. ¿Listo? Y el 5% por no presentar. Cuando ya la DIAN me dice, venga, usted no me hizo caso, igual, no, cuando yo le hice el llamado al 3% no la hizo, entonces ya le envío un pliego de cargos y ya me emplaza. Ya me emplaza y me dice, no, ya emplazamiento por información exógena, y ya la sanciono, pero al 5%. Ya no al 3%, porque usted no lo hizo voluntario, sino ya me tocó a mí liquidarle la sanción y ya se la envío al 5%, sobre lo que usted no me reportó. Hola, Alexandra, dice, las sanciones en exógena distrital funcionan igual. Eso depende de cada municipio, eso es muy variable. No te puedo decir exactamente, porque cada municipio la maneja de manera distinta. Hay unos que pues se basan en la exógena, en las cifras de la exógena, las multas de la exógena nacional. Hay unas que sí están tasadas en la exógena nacional y otras que dicen de manera distinta. Pero la gran mayoría sí están basadas en esta. La mayoría sí están basadas en la exógena nacional. Si no hay base, ojo, si no hay base para la exógena, ¿qué me revisan? Me revisan el 0.5 de los ingresos del año anterior o el 0.5 del patrimonio bruto del año anterior, de acuerdo a la del último año o a la última declaración de renta presentada. Si no encuentran, y no es fácil establecer la base, porque tú no tienes IVAs presentados, tú no tienes, no tienes nada, entonces la DIAN te va a tasar sobre los ingresos del año anterior o sobre el patrimonio bruto de la última declaración de renta presentada. Entonces, ojo con eso, porque son más duras todavía. Entonces, como que tratemos de hacerla aquí. Si hay que corregir, pues acojámonos a esto, que es la del 4. Pero pues no dejemos pasar esta que llegue a esta instancia o que si no se haga ni siquiera esta porque no tenemos nada de información, nos tasen sobre esto. Porque ahí sí, apague y vámonos. Tras de que esta dura, esta más dura y esta todavía más dura. Paola, una pregunta. Cuéntame. Cuando una persona natural ya es responsable de IVA, igualmente al año siguiente debe presentar la exógena teniendo en cuenta los ingresos como si fuera una persona jurídica, ¿cierto que sí? Sí, claro. Si le dan los ingresos de más de 500 millones, que si es más de ciencias no laborales, de esos 500 más de ciencias no laborales, tiene que presentar exógena y tiene que presentar los formatos que le apliquen como cualquier cristiano. Lo único que no va a reportar desde... Pero la base sería a partir de los 500 millones. Sí, la base son los 500 millones y que esos 500 millones el año anterior sean mayores, más de 100 millones sean en rentas no laborales o que sea agente de retención, tenga la responsabilidad si no cumple los topes, porque solamente el tener la responsabilidad lo hace responsable de información exógena. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ahí pues presentaría solamente el 1001 por los gastos. Pero pues si es más de los 500 y más de 100 laborales, pues presenta todos, menos el de los socios, porque pues ese sí no tiene sociedad, pues es una persona natural, no tiene sociedad. Listo, muchas gracias. Dice Brenda, si solo corrijo el NID en un formato, ¿no debo pagar sanción?
No, lo que yo digo que no pagan sanciones cuando usted cambia del tipo de documento a 31 a 13, pero no cambia el número del documento. Eso digamos que no llevaría sanción. Pero si tú vas a cambiar el tercero, sí te va a generar sanción y debes pagar sanción por corrección sobre lo que te vayas a cambiar desde ese tercero. Entonces, ese es el punto. Si solo corriges el NIT, pues lo que vas a corregir de ese tercero. ¿Qué son los ingresos? Pues lo que te vayas a corregir de esos ingresos, pues no, que son sobre 4 millones, pues el 4% son, no sé, 160,000. Pero como las sanciones no pueden ser menores a la mínima, pues pagarías la mínima. Brenda, ¿me escuchaste? ¿Listo? Cambias solo lo que vayas a cambiar, liquidas el 4%. Nada más. Dice Lorena, si tengo que corregir un formato 1001 y 1007, ¿la sanción la aplica sobre el valor que tengo en cada formato? Sí, en cada formato. La suma de los dos, pagas, liquidas el 4% y pues a eso ya aplicas el tema de las reducciones que ya vamos a mirar. Ingrid nos dice que no entiende. Una pregunta. Por ejemplo, cuando hacemos corrección de exógenas municipales, ahí toca mirar cada estatuto cómo se paga la sanción. ¿Cómo se paga la sanción? Sí. Pero la mayoría tienen estas sanciones tasadas sobre las sanciones nacionales, las que yo más o menos he visto. Aunque digamos que a nivel municipal, no he visto tantas sanciones de exógena. Las que sí he visto muchas son por el tema del ICA, pero digamos que no he visto sanciones muy pocas por el tema de exógena distrital. Ya porque, pues, digamos que eso depende de lo que necesiten de plata en cada municipio, pero así que haya visto por ahí unas 2 en mi vida. Y en los casos que yo he atendido en el tema de consultas, me han llegado por ahí unas 2. Son muy puntuales. Y hay que revisar en qué municipios se presenta exógena y qué se presenta en cada uno. Y cuáles son las fechas para que ustedes tengan en cuenta la extemporaneidad, si va a corregir, cómo de corregir. Y cómo le tasan las sanciones. Pero la mayoría sobre esta, digamos que esta nacional. Doctora, buenas noches. Hola, señorita Stephanie. No, una pregunta, o sea, cuando ya llega, o sea, mientras no haya notificación de emplazamiento, se puede tomar como extemporaneidad, ¿cierto? Claro, O hasta que mientras que a mí no me estén notificando formalmente con un pliego de cargos o que me digan que es que la emplacé, yo sigo liquidando con digamos que la sanción voluntaria. Listo, doctora. Gracias. Mientras que haya acción de control, prevención, todo eso es voluntario. Cuando emiten oficio y dice acción de control, todavía se toma como voluntario. Sí. Gracias. Bueno, ahora, reducciones para el tema de, esta aplica para exógena también y para impuestos, que son las del 50 y las del 75. Entonces, ¿qué pasa? Para los 2 años anteriores que no haya cometido la misma falta que es que no me hayan sancionado por lo mismo, por una extemporaneidad o por una corrección. No importa, ojo, si yo voy a presentar, no sé, 3 años que tengo atrasados. No importa, porque no me han sancionado por eso, así sea el mismo tema y yo lo vaya a liquidar voluntariamente. Hola, Nereida, dice,
Una pregunta, si una empresa no presentó la exógena y va a hacer presentación de todos los formatos, liquida por cada formato o una sola sanción por todos los formatos. Suma todos los formatos y liquida una sola sanción. Pero tiene que mirar las bases de cada formato, qué información lleva cada formato y cuánto suma. Lo que dejó de reportar de cada formato suma un total y saca el valor del 3%. Ya les voy a dejar una tabla para que revisen cómo se liquidan las sanciones para que las miren. Y ahí viene para que ustedes coloquen cuánto vale el 10.01, cuánto vale el 10.03 y sumen y saquen el porcentaje que necesitan sacar. Dice, no importa si yo tengo varios periodos y voy a presentarlos al mismo tiempo, es por falta y no por declaración. Entonces, que va a presentar la declaración de renta de 2 años, que va a presentar 2 bimestres que no tiene. Si no lo han sancionado antes, no significa que por eso entonces, como son 2 bimestres, entonces yo voy a tomar cada uno por aparte. No, no me han sancionado eso, así sean 5 o 6 declaraciones que tenga pendientes y las vaya a presentar en el momento, porque esa se cuenta como una sola falta. Que a veces me preguntan, venga, es que tengo 2 declaraciones que no han presentado. ¿Sí me puedo acoger la reducción? Sí se puede acoger en la misma, en una sola. ¿Por qué? Porque no lo han sancionado. Usted no ha cometido la misma falta 2 veces. ¿Qué está haciendo? Subsanando la falta en el mismo periodo. Diferente si usted fuera a presentarla ahorita y en un mes va a presentar la otra. Pues ahí sí, porque usted está cometiendo la falta 2 veces. Ya se acogió una reducción en una vez, pues ya la otra le toca no acogerse, ¿verdad? Paola. Cuéntame, perdón. Francia. Por ejemplo, si yo hice la corrección de una declaración de renta, pero después se detectaron que habían otros errores y se vuelve a hacer otra corrección. En esa otra corrección ya no hay lugar a este 50%. No, ya no hay lugar al 50%. Así Porque yo la corrección, la primera corrección la hubiese hecho por voluntad propia. Sí, no importa. Porque ya Okay. tú ya cometiste una falta. Ok. ¿Sí? Vale. Es como, sí, lo que yo le digo, le perdonan la primera pasada un semáforo en rojo, pero si vuelven y lo pillan al otro día, pues ya no se la van a perdonar, ¿verdad? Así usted haya pagado la multa por el primero. Diga, no, pero es que no, pues ya usted ya está en la base de datos y ya no le puedo hacer el descuento, ¿verdad? Dice que entre los 2 años anteriores no haya cometido la misma falta, entonces ahí tiene derecho a reducirla al 50%. Y si no ha cometido la misma falta dentro del mismo año, dentro de un año anterior, pues es al 70, reduce el 75%, o sea, paga solamente el 75%, se reduce el 25%. Si dentro de los 2 años anteriores usted ha aportado juicioso y ha hecho todo dentro de los tiempos, pues se reduce y paga nada más el 50%. Que no le hayan hecho pliego de cargos, ni requerimiento especial, ni nada. Ahí usted voluntariamente va y dice, yo, mía culpa, como dicen por ahí, perdóneme padre, excúseme, yo vengo aquí arrepentido, señores Dian, cometí una falta, vean, aquí la estoy subsanando de manera voluntaria, yo me acojo, listo, liquido, no tengo que mandar nada, no tengo que mandar una carta, no tengo que mandar un correo, nada, absolutamente nada, ni mandar nada a la DIAN, ni comunicarme, ni ir a que me liquiden, nada. Simplemente hago la reducción, el 640 ya, chao. Liquido el formulario y me acojo a la reducción. Paola, una consulta. O Señora. sea que, ejemplo, esas del IVA que me toca corregir porque eran bimestrales en el 2021, que pues bimestrales serían 6, ¿cierto? Entonces esas 6 sería por el 75%. La de reduce al reducción. 75, reduce el 75. Pero ya lo que haga este año de corrección ya sería el 50 Ya sería el 50. en el 2022, ¿sí? Pero la primera es cuando la vas a liquidar. Las del 2021 que eran bimestrales, pues es para corregirlas todas. Vas a presentarlas como extemporánea. Sí. Entonces liquidas extemporaneidad y te acoges al 50%.
o al No, no, 75 si no al has declarado 75. temporaneidad dentro, Sí. ¿Y hace un este año. año cómo sería? Ya no es el 75, Ya porque no entras también- dentro del 75, entrarías dentro de, pero dice que dentro de los 2 años anteriores no hayas cometido la falta, pero está dentro del primer año que ya te acogiste al 75, ya no puedes acogerte a la segunda, al 50% porque ya estás entre los 2 años anteriores a que cometes la falta, o sea, el momento que vas a liquidar de los 2 años hacia atrás. Entonces ya tienes el pecado encima. O sea, en el 2021 sí el 75, pero este año ya no. Ya no ni- puede. Ninguno. Tiene que Ni el esperar 2 50. años para volver, digamos que a tener un beneficio, a no ser que salga algo en la reforma nuevamente. Ah, bueno. Ah, bueno, O ok. que sea una reducción ya, por ejemplo, por una corrección. Pues no te han sancionado por una corrección. Entonces, pues, Ah, sí, este año sería por corrección. pero No, corregir no es que vayas a cambiar de periodicidad. Corregir No. es que vayas a cambiar un valor de un sí, impuesto. por corrección, porque este año sí las hice bimestral. Ah, ok. Es ya Ahí por corrección. Ahí aplicaría no has cuánto cometido la misma reducción. falta, no has tenido que Ah, corregir. es la misma, o sea, por extemporaneidad, o sea, está por corrección. Y Y este esta es por año sería corrección. entonces 75 o 50 por corrección. Por corrección. El 75 o 50. Podría ser el 75 porque estás dentro del año. Ah, Reduces bueno. el 25 realmente, pagas solamente el 75. O Ujú, pagas el 50 porque pues estás dentro de los 2 años y no has tenido la misma falta. Esto es que se ujú. reduce el 75, al 75, o sea, no pagas el 100 sino el 75. No que se reduzca el 75. Se Ah, ok. reduce al 75, al Hay 75. hay que tener muy en cuenta es la misma falta. O La sea, misma falta, sí. ok. Bueno, muchas gracias. Alguien por aquí decía, dice Alexandra, pero cuando mencionas que si sean varios periodos, entonces liquida el 50 al 75 a cada declaración, si a cada declaración sea el 50 o sea el 75, en cada una aplicas el beneficio. No solamente a una, todas las que vayas a presentar sacas el 50 o el 75. Y en exógena adicionalmente está el 651, que lo vamos a mirar por acá. Me cuentan cómo van, Dios mío. 1:08:30. Ya vamos a mirar el cuadro. Miramos esto y miramos el cuadrito y terminamos. Porque se nos alargó. Será como para 2 horas. Yo dije que 1 hora. Pero cuéntenme cómo van. Excelente. Chicos, recuerden que por más que yo aplique reducciones, no puedo tener una sanción inferior a la mínima. Mínimo la mínima. Bueno, todos me dicen que supe, pero yo no sé si están subiendo fotos a Instagram para que más gente después podamos tener la segunda parte o podamos programar una segunda fecha, porque la segunda parte puede ser con el tema de las sanciones con los beneficios de la reforma. Nos podemos, y con el tema de intereses, que también va a haber un tema interesante en el tema de intereses, entonces podemos hacer segunda parte para aplicar los beneficios y podemos tener segunda fecha para que más gente tenga acceso a esta charla, para que pues los que no pudieron estar puedan entrar a una segunda fecha. Sanción por no enviar información, 651. Y acá mismo nos habla del tema de los tiempos. Le reducirá el 50% según lo previsto si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 70% si la omisión es subsanada entre los 2 meses siguientes a la fecha que se notifique la sanción. Entonces, por eso es que yo a veces veo que reduzco al 50 y vuelvo y reduzco al 50. Entonces, el 50% adicional si la omisión la subsano antes de que me digan, tome, aquí está la sanción. Le impongo la sanción y nada que hacer. Entonces, puedo recibir el 50 y el 50. Sí, estoy dentro de los tiempos que ellos me dicen ahí por el tema que haya cometido la falta. Entonces, por lo general siempre reduzco el 50 y el 50.
Entonces ya voy bien, ¿verdad? O el 70 si ya me notificaron una sanción, pero yo la subsano 2 meses antes de que me sea notificada. Antes de que siguiente a la fecha que me notifiquen. Me llega la carta diciéndome la sanción es tanto, entonces subsánela de manera voluntaria y yo le rebajo al 70% la sanción, no al 50, sino al 70. Pero pues ya la sanción que me aplicaron pues es diferente. Para tal efecto, en un otro caso se deberá presentar antes de que la oficina esté conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago de acuerdo de la misma. Para acogerme a este beneficio debo enviar, digamos que una carta diciéndole a la DIAN, yo me acojo a esta reducción, acepto la culpa, y me equivoqué, perdón, envié tarde, listo, perfecto, me acojo y me reduzco el 50%. Antes de que me modifiquen la falta, o si ya me notificaron la falta, pues también digo para que me reduzcan al 70%. El obligado a firmar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de las que trata este artículo antes de que le profieran pliego de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente que trata numeral 1, reducida al 20%. Entonces ya me dicen la multa que no supere los 15.000 VTs. Entonces, si fue el 3% o el 5%, aquí sería el 5% porque yo no la suministré. Cuando ya me pliego de cargos es porque yo no hice caso de ninguna manera. Entonces, pues me impusieron ya una sanción y ya me incriminaron, ya me culparon, ya mejor dicho, ya me declararon culpable y me van a echar a la cárcel. Entonces, ¿qué me dan como última opción? Que subsane la falta presente la exógena y liquide la sanción que ellos me imponen y la reduzca al 20%. Luego dice que si en el 2018 presentaron unos formatos y no se presentaron los otros y no ha llegado nada, no, ya déjelo así, porque las exógenas, pues igual que todas las declaraciones son 5 años para que me las exijan, pero van de acuerdo a la firmeza de las declaraciones de renta. Si son 3 años que están en firme, pues ya no me van a pedir nada porque pues ya la declaración de renta del 2018 está en firme. Déjela, así dice aquí nuestra colega Eduardo Sabata. ¿Entendido, muchachos? Entonces, en exógena puedo reducir el 50 y el 50. Entonces, el 50 del 50. No es que coja el 50 y me reduzca el 100% porque 50 y 50 me da 100. Debo reducir el 50 y después de sacar el 50 saco el otro 50. Total, es mejor dejar quieto. Bueno, por aquí les voy a mostrar. El cuadrito mágico. No es perfecto. No es automatizado, pero aquí está. Exógena. ¿De qué vigencia es? Del año en que sea. ¿Cuánto es la base? Aquí 24 millones. ¿Por qué? ¿De dónde salieron los 24? Entonces yo sumé acá. El 1001 vale tanto, el 1003, el 1004, todos los formatos que tienen que presentar. Y eso me dan 24 millones de pesos, ¿verdad? Entonces la suma de esas bases me dan 24. Entonces yo lo traslado acá a este cuadrito. ¿Qué si es sanción por extemporaneidad? El 3%. Buenísimo. ¿Qué si es por recorrección? Entonces al 4. ¿Qué si es al 5? Pues el 5%. Entonces, aquí estoy haciendo el ejemplo de la sanción reducida con el 3% de la sanción por extemporaneidad. Entonces, ¿cuánto me da? Reducir al 50 con el 651, 360,000. ¿Qué cuánto me da con el 640? El 50%. ¿Cuánto me da de sanción reducida? 180,000. Pero ¿cómo lo puedo pagar menos de la mínima? Pues pongo sanción mínima, ¿verdad? Si aquí no fueran 24, aquí no fueran, por ejemplo, aquí no fueran 5, sino 10, por ejemplo. Pongámosle 15 millones. 34. Me sigue dando menos de la mínima.
aquí fueran, por ejemplo, 25 millones. Aquí no fueran 2, sino 12. Pongámosle 22. Aquí ya me daría un valor superior a la inflación mínima. Aquí ya no escogería la mínima, porque ya la reducida me da 405.000. Dice Nereida, en la exógena, ¿cuál columna es la base? Nereida, dependiendo de cada formato, si es el 1001, tú tienes que sumar todas las columnas, el IVA asumido, la retención en la fuente asumida, el costo gasto deducible, no deducible, si tiene 2276, 2276, todas las columnas de los valores que te generen valores. Nidia, ¿cuándo aplico el 20%? Perdón, Nidia, ¿en qué parte que quedaste del 20%? Me hablas de la exógena, el 20% es cuando ya tengo un pliego de cargos y me dice la DIAN, todavía tiene chance de que me subsane y le reduzco la sanción el 20% y me paga nada más el 80%. Pero ya le reduzco otro porcentaje. La liquido, la reduzco al 20%, pero cuando ya tengo pliego de cargos, y cuando me aplican un pliego de cargos, cuando ya ni siquiera le hice caso a la DIAN y ya me liquidaron la sanción, sea por ingresos o sea por patrimonio. Y ya me dijo la DIAN, mire, este es su pliego de cargos, usted es culpable por esto, esto y esto, y me tiene que pagar tanto. Notifíquese y cúmplase. Entonces le dice, ya no aplico ninguna de estas, sino aplico el 20% de la que ellos me liquidaron. Estas son las que yo liquido voluntariamente, porque yo todavía tengo chance de liquidarlas. Claro que sí, yo les mando todo el material. Esto lo hice solamente para ustedes. No lo dejé en la página como por aquí alguien quería, porque pues la idea era que ustedes tuvieran esta capacitación. Miren el tema de los impuestos. Quien no ha pagado renta del 2021 la pueden embargar, me dice Ingrid. Sí, están embargando con lo último. Están que buscan la plata. Miren por acá, el tema de, esta es una sanción por IVA. ¿Qué pasa? Entonces, el impuesto, ¿cuánto me da? 23 millones. ¿Qué vigencia es? El 2020, periodo 2. Claro, todo lo que nos dieron en pandemia lo están buscando. ¿Qué tiene este contribuyente? Un impuesto de 23 millones, tiene ingresos de 200 millones y tiene un patrimonio líquido el año anterior de 150 millones. ¿Cuándo tenía que presentar la declaración de impuesto a las ventas? El 15 de octubre del año 2020. ¿Cuándo la va a presentar y la va a pagar? Hoy 1 de noviembre de 2022. ¿Cuántos días son? Yo hago el cálculo en días, porque si yo más adelante quiero liquidar intereses, pues de una vez tengo el dato para los intereses. ¿Cómo convierto esto en meses? Pues divido los días en 2 días, en 30 días para que yo pueda tener el dato de los meses. Me da 24.90, pues ¿cuántos meses aproximado? Porque yo no puedo tener 24.90 meses. Ya son 24.90, entonces ya lo que tengo que hacer, pues son 25 meses. Aquí es voluntario el 5% porque es una extemporaneidad, entonces dice 5% voluntario o el 10% con emplazamiento. Claro que sí, no se preocupen que la grabación les va a llegar. ¿Cuánto le da la sanción? Entonces tengo el impuesto a cargo por el número de meses por el 5%, 28.635.000. Pero como tengo un impuesto de 23 millones, no puedo pagar más de los 23 millones. Ellos Ah, que la voy a hacer. 165.000 de más con los intereses que vayan hasta la época. Entonces, de esta manera ya quedaría saldada la cuenta corriente. Acá hacemos la reducción, sea el 75 o sea el 50, dependiendo de la que aplique. Y esta es solo para impuestos. Si yo quiero aplicar algunas reducciones. ¿Qué pasa si no hay? Ellos lo que hicieron fue ajustar las correcciones que nos hicimos y quizás, entonces, me decía aquí la señora de la conferencia, que quizás
yo tomé de pronto, no, me puedo descontar este primer año 75% de disminución por hacerlo voluntariamente, etcétera, etcétera, y ellos decidieron que no, que solamente no puedo tomar el 50%, entonces pues esta es la diferencia que ellos dicen allí. ¿Nos estabas contando algo, Ingrid? ¡Ay, perdón! Es que pensé que estabas hablando con nosotros. Bueno, acá está la reducción de una vez, si la quieren aplicar al 50 o al 75 del valor del impuesto. ¿Por qué 23 millones? Porque no puede superar el 100% del impuesto a cargo. Si hay un saldo a favor, pues no tengo impuesto. ¿Qué tengo que mirar? Los ingresos. ¿Qué no me puede superar? Un valor de total de los ingresos o el doble del saldo a favor. Pero acá el ejemplo está es que no tenemos impuesto. Entonces, ¿qué voy a mirar? Ingresos. ¿Cuánto tengo en ingresos? 200 millones. Patrimonio líquido, 150 millones. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasa con la sanción y lo que pasa cuando yo tengo impuesto. Cuando no tengo impuesto, pues la sanción es dura. Si tuviera impuesto, bueno, acá porque me da por los ingresos y pues realmente me da muy similar. Pero si yo tuviera aquí más ingresos, sería más dura la sanción. Cuando no tengo impuesto, por lo general la sanción es más dura porque me calculan sobre los ingresos. Aquí la sanción, ¿cuánto me da? El 0.5 de los ingresos por mes o fracción mes del periodo. Entonces, ¿cuántos meses son? 25 meses por el 0.5%, 24.900.000. Pero como no me puede superar el 5% total de los ingresos del periodo, entonces pues no puedo liquidar más de 10 millones de sanción, que serían 10 millones. Señora. Pau, tú hablabas de los ingresos o que no pueda superar el doble del saldo a favor. ¿Me explicas bien esa parte? Sí, cuando yo tengo saldo a favor, acá, no tengo impuesto, tengo un saldo a favor, pues el saldo a favor es 1 millón. Y Sí. la sanción me da, no sé, 2 millones o 3 millones. Me da 3 millones porque la tasa sobre los ingresos. Si tengo un saldo a favor y el saldo a favor era 1 y la sanción me da 3, pues resulta que no puede superar el doble del impuesto del saldo a favor o del 5% de los ingresos totales. O sea, ahí debo mirar cuál de los dos es más alto, el saldo a favor o el impuesto, sino, o sea, o el saldo a favor o los ingresos. Cuando hay saldo a favor no hay impuesto. Sí, o sea, sí, me equivoqué ahí. O sea, y ahí debo mirar cuál de los dos es más alto, si el saldo a favor o los ingresos. O los ingresos y ahí él mira y compara con la sanción a ver cuál de las dos se está pasando. Esas, Sí, entonces si no. supera eso, pero que no supere el 5% de los ingresos tampoco totales. Entonces, bueno, listo, no se pasa. Si se está pasando los 3 millones, entonces solamente hasta a ese tope. No puede superar el doble del saldo a favor cuando hay saldo a favor. Entonces, hasta los 2 millones, porque si el saldo es de 1 millón, pues no podrá superar 2 millones de pesos. Porque ya 3 se está pasando el doble del saldo a favor. Entonces, aquí en este caso, pues ¿cuánto me da la máxima de la sanción? Porque estoy mirando ingresos, 10 millones. Reducida al 75, 7.500.000, reducida al 50, 5 millones. Pero ¿qué pasa si el señor no tiene impuestos y no tiene ingresos? Pues me voy a mirar el patrimonio líquido del año anterior. Y aquí la sanción todavía en la tasa más. Cierto que yo puedo tomar, por ejemplo, si tengo un cliente y digamos el primer año cometió la infracción, pero no se acogió a la, digamos, como a la reducción, pero para el segundo año es más, digamos, grave la sanción o es más alta. ¿Puede tomar, digamos, el beneficio de la reducción para el segundo año o, Sí, porque, porque usted no lo ha sancionado por la misma conducta. Pues dice que usted no haya cometido la misma conducta, pero pues dice que usted no haya cometido que no lo hayan sancionado por lo mismo. En 1 año o en 2 años. Eso con eso, porque si ahí lo han sancionado, que usted no cogió el beneficio es diferente, pero sí está sancionado.
Sí, ok. ¿Ves? Y aquí entonces tenemos patrimonio el año anterior, cuánto liquido, el 1% por mes o fracción de mes, el 1% por los 25 meses que tiene por el 1%. Aquí les voy a dejar esto aquí para aquí. Es que va fácil. ¿Cuánto me da? 37 millones 350, pero no me puede superar el 10% del total del patrimonio líquido. Entonces, ¿qué pasa? Pues no puedo superar los 15 millones. ¿Cuánto me da 15 millones reducidos al 75? 11 millones 250. ¿Cuánto me da 15 millones reducidos al 50? 7 millones 500. Entonces, revisen qué opción tienen acá y cómo les va mejor. Si con impuestos, así sean poquito, lo que yo les decía, a veces es mejor para que me dé una sanción mínima. Si no tengo impuesto, dejo algo poquito. Si esta es igual para una declaración de renta, para lo que ustedes quieran, aquí está para que ustedes pongan las fechas. Esto es un ejemplo con un IVA que es como el tema que está más en boom con el tema de las periodicidades, para que tengan en cuenta. Pero eso es igual. A esta tabla la pueden aplicar sea para IVA, para renta, para retención en la fuente, todo lo que quieran. ¿Cómo aplico una corrección? Impuesto inicial, impuesto final, mayor valor, mayor valor. Corregí y me dio 30 millones. El inicial eran 23 y después corregí y me dio 30. ¿Cuánto tengo de diferencia? 7. Los días son para el tema de los intereses. Los meses aquí no interesan. ¿Cuánto voy a corregir? Al 10% porque pues es voluntario. ¿Cuánto me da la sanción? 700,000. ¿Por qué? Porque es el 10% de lo que yo vaya a corregir sin importar el número de días, ni de meses, ni de años, ni nada. Al 75, si la reduzco me da 525. Si la reduzco al 50 me da 350. ¿Qué debo liquidar? Si es al 50, la mínima. Acá tengo un saldo a favor y lo corregí, lo bajé. Entonces, ¿cuánto me dio de más? 8 millones, lo mismo. El 10% reducida al 75 me da 600 y reducida al 50 me da 400. Dianita dice, si una declaración de renta sin impuesto a cargo se presentó 2 días después y llegó el correo de la DIAN, ¿se liquida la mínima o por el patrimonio? Dianita, revisa esta destemporaneidad. Si no tienes impuesto a cargo, ¿qué pasa? Presentas por ingresos. Si no tiene ingresos, miras por patrimonio. Tienes estas 3 opciones para liquidar una sanción por extemporaneidad. Y si ninguna de esas te da, porque de pronto no tiene ninguna, pues aplicas la mínima. Pero pues mínimo tiene ingresos. O si no tiene ingresos, tiene patrimonio y si no, pues tiene impuesto. A veces le va mejor poniendo el impuesto. Eso es todo el tema de sanciones. Tienes solo patrimonio, entonces revisas el patrimonio. Sí, porque hay declaraciones que son solamente por patrimonio. Chicos, creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero la idea era que quedaran con el cuadrito que yo les envié las memorias, las diapositivas, para que ustedes tengan, digamos que el material. Doctora, una pregunta es que yo el año pasado vi unas declaraciones de IVA y esas declaraciones de IVA fueron presentadas de forma, o sea, me quedó la curiosidad, fueron presentadas de forma pues errónea, primero en la parte de bimestral, o sea, de periodicidad, y segundo la corrigieron, pero la corrigieron sin sanción, o sea, quedó mal otra vez. Quedó ineficaz otra vez. Exacto, entonces cuando hablas de declaración inicial, en el momento que, no sé si lo habrán solucionado o no, en el momento que de pronto ellos fueran a corregir, deben tomar la primerita que se tomó, ¿cierto? Porque la otra quedó ineficaz. Quedó ineficaz, es como si no hubiera hecho nada porque corrigió. ¿Y qué corrigió? ¿No le quedó sanción?
O sea, se corrigió, pero no liquidó la sanción. Me imagino, la o sea, segunda sí, está- porque yo la miré y ahí no aparecía la sanción. Sí, es corregir y liquidar la sanción, pero en esa debes corregir la sanción debes incluir la sanción por corregiste una ineficacia porque estaba de mal de periodicidad. O sea que la declaración la presentaron, o sea, cuando la presentaron inicialmente, la presentaron por periodicidad errónea, era bimestral y la presentaron cuatrimestral. Sí. Entonces, la volvieron a, o sea, la corrigieron, pero entonces no le, o sea, ni le cambiaron periodicidad y no, tampoco liquidaron sanción. No, no Pero hicieron entonces nada. sí le modificaron los ingresos. Debían haber presentado sanción, pero por extemporaneidad. En ese caso, así hubieran cambiado los valores. Pero ahí les quedó mal la declaración y sigue ineficaz. Entonces ahí, Sí, ahí deben tomar es la primera, la primerita que presentó. Pero esa está sin validez porque no la presentaron mal de periodicidad. También. Entonces es Porque como cuando si es- fueran a que vayan a presentar, tienen que presentarla con sanción por extemporaneidad, no por corrección, así extemporáneamente. cambien los valores. Y eso, o sea, pues yo nunca he hecho ese proceso, o sea, entra, ¿cómo es eso, lo del recibo del 4? No, o sea, se entra normal por el 490 y Pero es se que ahí tienes coloca que ahí volver a presentar, tienes que corregir, o sea, hacer corrección en el sistema, pero liquidar sanción por extemporaneidad. Entras al ya. IVA, puede ser ahí tendrías que entrar al primero a corregir, no porque la primera ya tiene una corrección asistente extemporánea, entras a la segunda, corriges, liquidas sanción por extemporaneidad y pagas, en caso de que tengas que pagar, pero presentas y dejas la sanción por extemporaneidad. Entonces la primera ya no se toma en cuenta. La primera no se tiene en cuenta. Es más, la segunda está mal presentada, pero ya le toca Sí. liquidar corregir sobre la segunda, porque ya no le va a dejar hacer corrección a la primera, si ya tiene una corrección. Entonces, corrige sobre la corrección. Bueno, ¿Listo? gracias. Dice Alexandra, si la declaración de renta se le puso sanción y no se pagó, pero le dejaron la sanción del año 2020. Si se paga este año, se deja así, no tiene impuesto a cargo. No, la sanción no, o sea, si quedó con la sanción del 2020, la declaración tenía que llevar la declaración de ese año, no se tiene que actualizar, pero por ejemplo, si la presentó en el 2021 y le dejó la declaración con sanción del 2020, pues mal porque quedó mal presentada. Quedó mal presentada la sanción y obviamente está ineficaz. Pero si solamente debe la sanción, no tiene que volver a presentar sanción pagar sanción de este año, no, es la sanción de ese año. Así como está, las sanciones no tienen intereses. Entonces, por acá les dejo. Cuando no hay impuesto a cargo, es mejor dejar algo de impuesto para que la sanción sea menos agresiva. Ninguna sanción puede ser inferior a la sanción mínima. Si no modifica el impuesto a cargo, no se liquida sanción. El correo masivo de acción de control no es un requerimiento oficial ni un emplazamiento. En ese momento usted puede tomar sanciones con la tarifa normal antes del emplazamiento. La sanción no genera intereses de mora. ¿Listo, chicos? Ya liquidamos sanciones. Ya los que no me conocen, mucho gusto, Paola Andrea Rojas. Somos CONAFI. Mis números en Instagram, nuestra página web, todo lo que necesiten. Muchas Porfa, gracias. no olviden inscribirse para el video de las memorias. Listo, chicos, y etiquetarnos. No olviden la fotico. Paola, Gracias. una pregunta. Señora, Lo que usted va a hacer con Carlos Mario, usted vuelve y habla de esto de las sanciones. yo no voy a hacer nada con lo de Carlos Mario Criptoactivos, creo que es. Lo de los criptoactivos era si compraban las dos, quedaban en 100,000. Para que compraran las dos y entraban a la charla de él por 80,000.
pero Ay. pues, no salió nadie. Toca que ya le paguen a él directamente. Creo que están 80.000 ahorita con un descuento, creo que hasta el 8, hasta el 7. Ok, gracias. ¿Listo? Muchas gracias, Paola. no, Gracias por la presentación y la verdad agradecerle por lo económico, la verdad que nos da pues como ese acceso y es muy económico, me pareció. Muchísimas gracias. Sí, por pues dar- esto, realmente estas jornadas son así masivas y son a precios pues muy razonables. Normalmente es de 1 hora, pero hoy nos extendimos un poquito, pero la verdad esa era la idea. O sea, realmente era supuestamente 1 hora, pero pues para que pudiéramos liquidar, nos fuimos a las 2 horas, pero no importa. O sea, aquí la idea es que estemos todos satisfechos y pues que nos vayamos con el conocimiento y con las herramientas. Gracias. Esa es la satisfacción. Listo, muchachos, regálenme acá quien pueda prender cámara. Muchas gracias. Fotico para la cámara. Hola. Ya